Que el Señor te bendiga y te guarde. Me encuentro desde acá, desde el monte, como toda la semana, con el propósito de traer una palabra de vida y una palabra de edificación. Hoy estaremos dándole continuidad a esta serie, cómo cultivar mi relación con Dios. El tema que tenemos para hoy es la humildad. Para empezar, quiero leer en el libro de Isaías, capítulo 57, el verso 15. Dice la palabra de Dios: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el espíritu de los quebrantados. Aquí dice que Dios, el alto y sublime, el que habita la eternidad, habita con lo quebrantado y humilde de espíritu. Cuando nosotros hablamos de humildad, nosotros estamos hablando de esa actitud que nosotros tenemos que tener ante Dios. Algo muy importante que nosotros debemos de conocer es que cuando nosotros vamos a Dios, Dios mira la actitud con la que nosotros vamos a Él más que la acción misma que nosotros hacemos. Y esto le da una importancia a la humildad o a la manera correcta cuando nosotros nos vayamos a Dios. La humildad es algo del corazón y es algo que Jesús hizo énfasis en la importancia y los dio como mandamiento a sus discípulos. En el libro de Mateo, capítulo 11, el verso 29, dice la palabra de Dios: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Es decir, que el mayor ejemplo de la humildad es Jesús. Jesús le dijo: como ustedes ven que yo soy manso y humilde, y también ustedes ven mi relación con Dios, así también ustedes tienen que serlo. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, el verso 6, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Un ejemplo de cómo la humildad influye en nuestra relación con Dios, nosotros lo podemos encontrar en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26. Allí la Biblia nos cuenta una historia de un rey llamado Uzías. La Biblia dice que de 16 años era Uzías cuando comenzó a gobernar en Jerusalén y reinó muchos años. Dice la palabra de Dios que este joven a su temprana edad comenzó a buscar a Dios. Y en los días que él comenzó a buscar a Dios, dice la Biblia que Dios le prosperó, Dios le dio riqueza, le dio victoria en contra de todos sus enemigos. Y dice la palabra de Dios que la fama de este rey, como respuesta a que Dios le había dado victoria, le había dado poder, este rey, su fama se extendió por todos los lugares. Dice la palabra de Dios que persistió a buscar a Dios, y en los días que buscó a Dios, Dios le prosperó. Es decir, que este muchacho a su temprana edad comenzó a ir a Dios de una manera sencilla, comenzó a rendirse delante de Dios y a buscar la voluntad de Dios, y como respuesta de esto, pues Dios le dio fama. Pero hay un texto, hay un verso bíblico que dice: pero cuando ya era fuerte, se enalteció para su ruina. Y dice que este rey comenzó a hacer cosas que Dios no le hubiese mandado y que no estaban dentro de su asignación. ¿Por qué? Porque él dejó su actitud humilde, entonces se le entró la prepotencia, se le entró el orgullo. Y el orgullo te lleva a hacer cosas que no están dentro de tu asignación, pero que tú crees que por el nombre o la fama que tú tienes lo puede hacer. Dice la Biblia que este hombre se enalteció para su ruina y agarró un incensario y entró al templo para ofrecer incienso en el altar del incienso, algo que a él no le correspondía como rey, sino a los sacerdotes que estaban preparados y que Dios le había dado cuya asignación. Dice la palabra de Dios que cuando él estaba en el templo, los sacerdotes le dijeron: Uzías, esto no te corresponde, sino a la persona que Dios de antemano ya escogió. Y dice que su ira se levantó en contra de los sacerdotes. Y cuando su ira se levantó en contra de los sacerdotes, dice que lepra le brotó en la frente. Y como resultado de la lepra, este hombre tuvo que ser excluido de la casa de Dios y habitar en una casa apartada. Ahora bien, no era la voluntad de Dios que Uzías termine leproso. Era la voluntad de Dios que esa relación de Dios y Uzías se siga cultivando, pero el orgullo no permitió que esa relación siga creciendo, y como respuesta de esto fue excluido del templo. Es decir, que su comunión con Dios se deterioró. En el momento que tú pierdes la sencillez y la actitud de rendirte a Dios, tu comunión con Dios se desbarata.
porque lo que mantiene tu comunión es tu actitud humilde delante de Él. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta siempre la humildad y la sencillez cuando nosotros nos vamos a dirigir a Dios. En el libro de Lucas, en el capítulo 18, hay una historia que nosotros conocemos. Dice la palabra de Dios que dos personas fueron a orar al templo. Ambas iban con el mismo propósito, a orar al templo, pero la actitud de ellos eran diferentes. La Biblia dice que uno era fariseo y el otro era publicano. De los fariseos ya nosotros conocemos porque está muy presente en el ministerio de Jesús, siempre contrarrestando lo que Jesús decía, y eran conocidas como personas hipócritas. Jesús mismo lo identificó como personas hipócritas que vivían según la apariencia y que eran como sepulcro blanqueado. Este hombre, aunque proyectaba una santidad por fuera, dice la Biblia que oraba con orgullo, porque puesto en pie oraba diciendo: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás, yo diezmo 2 veces a la semana, hago oraciones, ayunos, y yo no soy como este publicano. Es decir, que menospreciaba el publicano, porque normalmente los publicanos eran considerados como personas ladrones, ya que eran funcionarios del gobierno romano, entonces eran considerados un traicionero de su nación. Entonces este hombre oraba a Dios con orgullo, pero oraba a Dios, es decir, que la acción que él hacía no es mal en sí, lo que era malo era la actitud con lo que él hacía cuya acción. Y dice la Biblia que el publicano, dice que se postró y ni siquiera miraba hacia el cielo y se chocaba el pecho diciendo: Señor, sé propicio a mi pecador. Entonces aquí en esta historia nosotros vemos dos hombres que van a orar a Dios, pero vemos dos actitudes diferentes. Vemos uno que va con una actitud de orgullo y por lo tanto su oración no recibió respuesta, y vemos uno que aunque era pecador lo reconoció y se humilló, y este descendió justificado. Es decir, que lo que va a marcar la diferencia en nosotros no es que nosotros tratemos de buscar a Dios, lo que va a marcar la diferencia es la actitud con la que nosotros busquemos a Dios. Por eso cada día tú debes proponerte cultivar la humildad, porque una vez que tu humildad crezca, tu relación con Dios también va a crecer, porque en la humildad está el poder del crecimiento. La Biblia dice que Dios da gracia a los humildes y dice que mira de lejos a los soberbios. Entonces este texto del libro de Isaías debe de quedarse guardado en tu corazón, porque dice que Dios habita en las alturas y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Dos lugares donde Dios habita: en las alturas, en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Por lo tanto, tu corazón debe siempre estar correcto delante de Dios. Yo oro a Dios para que tu corazón sea conforme al de David. David aprendió la importancia de la humildad a la hora de él dirigirse a Dios. Por ejemplo, cuando David pecó, en el Salmo 51, nosotros vemos de la manera que David se humilló delante de Dios, pidiendo al Señor que ponga en él un espíritu humilde, un corazón recto, un corazón conforme al de él. ¿Por qué? Porque David entendía la importancia y que si él no va a Dios de una manera humilde, él no puede ser justificado delante de Dios. Entonces espero que esta palabra te hayan sido de bendición y que tú desde hoy comience a mejorar la actitud con la cual tú te diriges a Dios. Te voy a invitar a que si todavía no te has suscrito al canal, te suscribas, le dé like y lo comparta con alguien más. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Bendiciones.